referente al metabolismo de carbohidratos, y es el metabolismo de esa molécula polimérica que se encuentra almacenada en nuestro organismo, en algunos tejidos, principalmente en el hígado y el músculo. Es decir, vamos a hablar de dos procesos de la glucogenógenesis, que es la síntesis de glucógeno, y la glucogenólisis, como su nombre dice, lisis, vendría a ser la degradación del glucógeno. Entonces, vamos a ver estos dos aspectos. En primera instancia, ver las generalidades de esta biomolécula, qué estructura tiene, vamos a hacer un repaso, qué importancia biométrica tiene, por qué almacenamos esta molécula en el organismo, cuál es ese metabolismo de glucogénesis y glucogenólisis, cómo se regula este proceso, porque es importante que esté regulado, y también ver algunas enfermedades que están ligadas a defectos en las enzimas de estos procesos, principalmente que hacen que esos depósitos no existan o no se degraden, ¿ya? Y también estas patologías, si no tengo glucógeno que se vaya a degradar o no puedo almacenar glucógeno como proceso fisiológico, van a generar hipoglicemia. Entonces vamos a hablar de la hipoglicemia, qué pasa en niños recién nacidos con la glucosa, con los malnutridos, en el alcoholismo, porque principalmente el alcoholismo inhibe la gluconeogénesis y de esa manera va a producir hipoglicemias, ¿ya? Viendo un poquito hasta ahora, lo que hemos visto es cómo nuestra molécula de glucosa, al ingresar al organismo con los alimentos, entra a esa vía glucolítica, produce ¿qué cosa? Piruvato. Luego, a través de la piruvato descarboxilasa, esta se transforma en acetilcoenzima A. Esto ya en la mitocondria, porque la glucólisis se lleva a cabo en el citosol. ¿Y dónde tiene que ingresar? A ese ciclo central, que es el ciclo de Krebs, donde se va a oxidar completamente. ¿Cuál es la finalidad de esto? Llevar a cabo procesos oxidativos que después van a transportar esas coenzimas que reciben esos electrones de esas oxidaciones a la cadena de transporte de electrones, y la finalidad de esto principalmente, entre otras cosas, es generar ATP, esa moneda bioenergética en el organismo. También va a producir intermediarios de este ciclo que van a servir como precursores para sintetizar otras biomoléculas. Sabemos muy bien que si se consume mucho carbohidrato, pues va a incrementar esta molécula en ese proceso degradativo. ¿Y qué es lo que va a ir a hacer? A producir ácidos grasos. Y los ácidos grasos esterificados a un alcohol, que es el glicerol, van a producir triglicéridos. También es importante estos ácidos grasos para la síntesis de fosfolípidos. Sabemos muy bien que las membranas están constituidas por esas bicapas fosfolipídicas, entonces requerimos de una serie de fosfolípidos, tanto los glicerofosfolípidos como los esfingofosfolípidos. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Los glicerofosfolípidos tienen el alcohol del glicerol, en cambio los esfingolípidos, la esfinganina, que es el alcohol laminado, y eso da lugar a, por ejemplo, esfingomielinas, cerebrósidos, gangliósidos. Y otro aspecto que también, y que bueno, es dañino, no solo, sobre todo, acá se ve ahora con todo lo que se está investigando, los triglicéridos son los más dañinos, porque no olvidemos que vamos a ir a almacenar esto en tejido adiposo. Eso está generando a que si mucha glucosa o carbohidrato consumimos, a que los carbohidratos, los ácidos grasos estén en la circulación, y estos, al hacer la beta oxidación, generan procesos oxidativos, y como ya hemos visto en el capítulo de estrés oxidativo, esto daña, ¿no? De igual manera, el incremento de colesterol lo que va a generar son esos procesos ateroscleróticos. Por tanto, no es bueno consumir mucho carbohidrato, porque vamos a ir a hacer esos procesos. Inclusive, si hay mucha glucosa en los diabéticos, y principalmente los diabéticos de tipo 2, esto va a ir a producir cuerpos cetónicos, ¿ya? Por eso la cetoacidosis.
Bueno, pero ¿qué es lo que pasa cuando hay mucha glucosa? En forma normal, esto va a ir a almacenarse en tejidos, principalmente donde ingresa a almacenarse la glucosa al hígado. ¿Y en qué se transforma? En glucógeno, ese polímero, homopolímero decimos porque son varias glucosas que se van a incorporar en esa estructura formando esa molécula de depósito, esos gránulos que se encuentran en el citosol. Entonces vamos a hablar de ese proceso metabólico y ojo, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un ayuno largo durante, por ejemplo, esas 10 o 8 horas que principalmente dormimos? Es el glucógeno el que va a generar esa energía, liberando glucosa para que mantenga esos niveles y principalmente los tejidos glucodependientes puedan utilizar. Entonces, en ese caso, ¿qué hace el organismo? Al contrario, va a ir a degradar esta molécula y liberar glucosa a la sangre. Entonces, una de las funciones del hígado es a través de esa molécula que está almacenada, liberar glucosa a la sangre en ayuno principalmente, ¿ya? Sí, aprovechando acá, que es lo que vemos también en esta figura, la glucosa 6-fosfato puede ir a producir glucógeno, como vemos puede ir a generar ácidos grasos, triglicéridos, colesterol, pero también ingresa a otra vía oxidativa que es la vía de las pentosas. ¿Para qué? Principalmente para producir NADPH, como vemos acá, y ribosa 5-fosfato. Y ribosa 5-fosfato es componente de los nucleótidos. Las coenzimas, la coenzima A, el NAD, el FAT, tienen moléculas nucleotídicas y también importante para la síntesis de ácidos nucleicos, ¿ya? Entonces, la glucosa, como verán, puede hacer muchos procesos en el organismo. ¿Hay alguna pregunta, consulta hasta acá? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctora, todo está claro. Bueno, entonces, ese polímero, ¿por qué está conformado por esta molécula? La glucosa, una molécula de 6 carbonos, que ya la conocen, ya me han visto con los otros docentes, su estructura con la doctora Ortega, han visto cómo esta molécula hace sus procesos más a detalle que acabo de mencionar, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esta molécula de glucosa cuando está en altas concentraciones después de la alimentación? Va a ir a conformar ese polisacárido de almacenamiento, que en este caso es el glucógeno. ¿Qué estructura tiene? Si una glucosa se une a otra glucosa, se va a unir este grupo oxidrilo del carbono 1 con el oxidrilo del carbono 2. Entonces aquí tenemos el carbono 1, aquí, perdón, no es el 2, es el 4. ¿Y qué está formando acá? Este enlace. Sale agua, por tanto queda un oxígeno, el que liga. ¿Qué se llama ese enlace? Glucosídico. ¿Y de qué tipo? Alfa 1,4. ¿Por qué alfa 1,4? Porque con la doctora ya han visto, cuando el oxidrilo está en este carbono 1, en la parte inferior del plano es a número alfa. Si estuviera hacia arriba, sería beta. Y el enlace que se forma entonces es entre estas dos moléculas y se llama enlace glucosídico alfa 1,4. Entonces, esta molécula es una estructura lineal en ese aspecto, unida por esas uniones glucosídicas alfa 1,4. Pero también tiene ramificaciones. Y esa ramificación, ¿de dónde se genera? Se genera, si vemos en la estructura, en este carbono. ¿Qué carbono es? El carbono 6. Entonces, es ahí que otra molécula de glucosa se va a incorporar, formando de igual manera que en el caso anterior un enlace glucosídico, pero en este caso, ¿qué nombre recibe? Alfa 1,6. Entonces, esta molécula que se encuentra en forma de gránulos en el citosol, esos gránulos aproximadamente miden de 10 a 40 nanómetros o de 100 a 400 Armstrong, que es lo mismo. Es una molécula lineal y ramificada. ¿Por qué lineal? Porque se incorporan glucosas en forma lineal formando estos enlaces glucosídicos alfa 1,4 y también se forman ramificaciones formando los enlaces alfa 1,6.
es decir, es el almidón animal, ¿no es cierto? Que se va a ir a almacenar principalmente cuando, como ya dije anteriormente, los niveles de glucosa incrementan. ¿Eso en qué periodo? En el periodo de alimentación. ¿Ya? Entonces tenemos ahí que esta molécula tiene estructuras lineales con uniones alfa 1,4 y estos puntitos verdes van a ser esas ramificaciones, ¿ya? ¿Y dónde se encuentran esos gránulos? En el citosol. Como podemos ver, acá tenemos una proteína, es la glucogenina. Es una proteína que va a dar ese cebador, ese iniciador, para que una enzima, que en este caso la glucogenosintasa, vaya polimerizando estas moléculas. Entonces le va a dar una secuencia de unos 6 a 8 unidades de glucosa, y recién va a actuar la glucogenosintasa haciendo ese proceso de síntesis del glucógeno. Porque esta estructura tiene varias ramificaciones y varios puntos de corte, porque más fácilmente va a ser cortar y liberar mayor número de unidades de glucosa, y por eso esta estructura tiene esa forma, varios puntos de corte para liberar y además concentrar mayor número de unidades de glucosa. Tiene más de 15.000 esos gránulos. Va a depender en qué periodo estamos. Si tenemos mucha glucosa, pues vamos a generar mayor cantidad de glucógeno. Entonces, ¿por qué decimos homopolímero? Porque solo está compuesto por glucosas, ¿ya? Varias glucosas que se unen, repito, por enlaces glucosídicos alfa 1,4 y enlaces glucosídicos alfa 1,6. Entonces, esta molécula de reserva se llama glucógeno en los animales. En las plantas, la molécula de reserva de la glucosa se conoce como almidón y puede hacer que mantenga esos niveles de glucosa entre 12 a 18 horas. Sin embargo, esto varía. Si estoy en un estado sedentario y no hago mucho movimiento, no necesito gastar mucha glucosa, eso puede mantener mayor periodo, es decir, más tiempo puede permanecer el glucógeno. Eso va a depender. Si hacemos un ejercicio intenso, pues vamos a degradar más rápidamente el glucógeno y esa molécula de almacenamiento se va a agotar. El organismo, en los dos tejidos, en este caso en el hígado y músculo, que son los lugares donde principalmente se almacenan, aproximadamente almacena 450 gramos. Sin embargo, en la actualidad ya se ha visto que no solamente este polímero se almacena principalmente en el hígado y en el músculo, sino también se ha visto en la actualidad que el cerebro puede almacenar, pero pequeñas cantidades. De igual manera, los riñones, el tejido adiposo y el corazón. Entonces, ya no es tanto así de decir que solamente encontramos glucógeno en el hígado y en el músculo. ¿Qué cantidad de glucógeno tiene el hígado? Un 10% de su peso, es decir, 1,8 kilogramos aproximadamente. Eso significa entre 90 a 150 gramos de glucógeno que se puede almacenar en el hígado. Y en el músculo, entre 250 a 400 gramos, es decir, entre 1 a 2% del peso de este tejido, ¿ya? Entonces, importante, no solamente hay glucógeno en el hígado y en el músculo principalmente, sino en otros tejidos, pero en menor cantidad, pequeñas cantidades. Sí, ya se ha visto que se depositan en estos tejidos, ¿ya? Pero es muy poco lo que está almacenado. El hígado, principalmente, ¿para qué almacena el glucógeno? Para liberar glucosa a la sangre y exportar a los tejidos, en este caso, glucodependientes. ¿Cuáles son principalmente esos tejidos glucodependientes? El cerebro, el músculo en ejercicio, las gónadas, los eritrocitos. No olvidemos que los eritrocitos no tienen mitocondrias. Por tanto, los eritrocitos van a ser netamente glucodependientes porque no van a tener ciclo de Krebs, no van a poder generar energía en ese proceso, sino van a depender de la glucólisis, y en este caso principalmente es la glucólisis anaerobia, porque no tiene tampoco cadena transportadora de
electrones, ¿verdad? Entonces su principal función en el hígado de este tejido es exportar la glucosa a los diferentes tejidos. No utiliza esa glucosa que el hígado almacena como glucógeno, o también puede hacer el proceso de gluconeogénesis. El hígado principalmente como energía usa los ácidos grasos. Ojo, sobre todo va a liberar en situaciones donde hay un mayor requerimiento en el organismo. ¿En qué situaciones? En ejercicios intensos, en ayuno, durante el estrés necesitamos mayor cantidad de glucosa. Y de los tejidos, los que más usan son los las células nerviosas y las células sanguíneas, en este caso los eritrocitos, ¿ya? ¿Qué hace esa molécula de glucógeno que se ha almacenado en el músculo? Sirve para alimentar a ese tejido con energía, es decir, estoy haciendo un ejercicio intenso. ¿Qué es lo que va a hacer el músculo? Empezar a degradar ese glucógeno para producir ¿qué cosa? Glucosa, 6-fosfato, y esto ya ingresa ¿a dónde? A ese proceso de glucólisis. Si está en ejercicio intenso, sabemos muy bien qué tipo de glucólisis se lleva a cabo, anaerobia, y el producto de esto que es lactato. Entonces, en el músculo esa molécula se está almacenando para generar ¿qué cosa? Esa energía necesaria para la contracción muscular. En cambio, en el hígado esta molécula se almacena con la finalidad de que cuando estemos en situaciones de no alimentación, esta molécula de almacenamiento vaya a generar ¿qué cosa? Glucosa. Y a través de los GLUT2 en este caso, hacer que salga la sangre y ésta se encargue de transportar a los diferentes tejidos y principalmente a los glucodependientes. Entonces, una de las funciones principales del hígado es mantener en la sangre ¿qué cosa? Los niveles adecuados de glucosa. ¿De qué otra manera puede hacer el hígado esto? A través de ese proceso de gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? La formación de nueva glucosa. Es decir, a partir de aminoácidos gluconeogénicos, a partir de glicerol, a partir de propionato, el organismo, eso vamos a ver el próximo capítulo, va a producir glucosa. ¿Glucosa para qué? Para que libere a la circulación y transporte a través de esto hacia los diversos tejidos, ¿ya? ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿Aló? Bueno, entonces vamos a hablar de ese proceso de biosíntesis. ¿Qué nombre recibe ese proceso metabólico que sintetiza el glucógeno? Como vemos acá, glucogenogénesis. ¿Qué quiere decir génesis? Formación. Por tanto, es esa vía biosintética de metabolización de esa molécula de glucógeno, ¿ya? Biosíntesis, por eso decimos. Y el otro proceso es la degradación, la lisis, por eso el nombre de glucogenólisis, ¿ya? Entonces vamos a describir cada uno de estos procesos, y si hablamos de glucogenogénesis, es la síntesis ¿de qué? De glucógeno. ¿A partir de qué? A partir de glucosa. Al contrario, en situaciones de ayuno, ¿qué hace el organismo? Degrada esta molécula polimérica. ¿Qué está haciendo? Glucogenólisis. ¿Y cuál es el producto de eso? Glucosa libre en el hígado. ¿Para qué? Para mantener los niveles de glucosa durante el ayuno, el ejercicio, el estrés, etc. Bueno, vamos a describir entonces ese proceso de glucogenogénesis, es decir, vamos a hablar de ese proceso biosintético. Dijimos que cuando nosotros nos alimentamos, ¿qué incrementa? ¿Qué incrementaba, chicos, durante la alimentación? En la circulación, ¿qué sube? La glucosa. La glucosa, muy bien, sube la glucosa. ¿Y dónde va a ir a almacenarse principalmente? A esos dos tejidos, el hígado y el músculo.
¿Qué es lo que hace esta molécula? Entra a través de transportadores, produce glucosa 6-fosfato por dos enzimas. ¿Qué enzimas? La hexoquinasa en el músculo o en cualquier otro tejido, menos en el hígado y el páncreas. En el hígado y el páncreas, ¿qué enzima hace ese proceso? La glucosinasa. Entonces, aquí si vamos a hablar de que estamos sintetizando esa molécula en el hígado, la enzimita que está transformando la glucosa en glucosa 6-fosfato es la glucoquinasa. ¿Qué otra enzima necesitamos para este proceso? La fosfoglucomutasa. Es una enzima isomerasa. ¿Qué es lo que está haciendo? Haciendo que el fosfato del carbono 6 pase al carbono 1 y por tanto transformando esa molécula en glucosa 1-fosfato. Como vemos acá, esta reacción es reversible. En cambio, esta anterior va en un solo sentido. Son reacciones irreversibles. Y si recordamos, estas dos enzimas regulan, en este caso la hexocinasa, va a ser la que regule la vía glucolítica en los diversos tejidos y la glucosinasa en el hígado, el ingreso de glucosa a la vía glucolítica, ¿ya? Entonces, el proceso de inicio de la síntesis de glucógeno va a empezar a partir de esta molécula de glucosa 1-fosfato. ¿En qué se va a transformar esa molécula? En UDP glucosa. Y posteriormente esta molécula energética va a ser la que genere esa energía para formar esos enlaces glucosídicos y producir esta molécula de glucógeno. ¿Qué enzima participa? La glucogenosintasa. ¿Qué enlaces se está formando? Los enlaces alfa 1,4, generando esas estructuras lineales. Y después necesitamos de la enzima ramificante, que va a ser la enzima que genere las ramificaciones formando esos enlaces alfa 1,6. Posteriormente vamos a ver el proceso de glucogenólisis con mayor detalle. ¿En qué consiste? Degradación del glucógeno a través de la glucógeno-fosforilasa. Esto que hace, rompe el enlace glucosídico incorporando un fosfato. ¿Qué está produciendo eso? Glucosa 1-fosfato. Que también necesitamos una glucanotransferasa que va a transferir en este caso 3 unidades de glucosa cerca a la ramificación, dejar libre el enlace alfa 1,6 para que actúe la enzima de ramificador. Y esta enzima lo que libera es glucosa libre. Entonces el glucógeno, cuando se degrada, va a producir dos productos, glucosa 1-fosfato y el otro es la glucosa libre, ¿ya? Y como esta se transforma en glucosa 6-fosfato por esta enzima que ya explicamos, la fosfoglucomutasa. Si es en el hígado, que dijimos, esta molécula va a producir glucosa libre para exportar a través de la circulación a los diferentes tejidos. Entonces, ¿qué enzimita necesitamos ahí que actúe? La glucosa 6-fosfatasa. Si es que necesitamos que este proceso se lleve a cabo en el músculo, esta glucosa 6-fosfato, ¿dónde va a ir? A la vía glucolítica, puede entrar a la vía de las pentosas, puede entrar a la vía de los ácidos urónicos. ¿Hay alguna consulta hasta acá, chicos? Hola. No, claro. Ya, seguimos. Entonces vamos a describir con mayor detalle ese proceso de glucogenogénesis, o también recibe el nombre de glucogénesis, ¿ya? En cambio, cuando decimos gluconeogénesis, nos vamos a referir a la síntesis de glucosa. Y si decimos glucogenogénesis, es, como su nombre dice, síntesis del glucógeno, ¿ya? Vamos a describir entonces ese proceso biosintético de glucógeno, donde se lleva a cabo en los tejidos, principalmente en el hígado y el músculo, en el citosol. Cuando hemos dicho, este proceso inicia cuando los niveles de glucosa incrementan, es decir, en el estado de alimentación, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la glucosa sube en la dieta,
esta va a ir a diferentes procesos. Entra a la vía glucolítica a degradarse, de esa manera baja los niveles, va a entrar a hacer este proceso de biosíntesis ¿de qué? De glucógeno. Entonces, la hormona que se libera en un incremento de glucosa, ¿qué hormona es, chicos? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Insulina. La insulina. ¿Y la insulina qué va a hacer? Porque la glucosa está subiendo, va a disminuir esos niveles. ¿Y cómo lo hace? Haciendo que la glucosa entre a la vía glucolítica, haciendo que la glucosa se vaya a almacenar como glucógeno, haciendo que la glucosa vaya a sintetizar ácidos grasos por metilglicéridos. Entonces esa es su función. Y también vaya a sintetizar proteínas. Esa es la función de la insulina. Bueno, también genéticamente la insulina que activa la expresión de estas dos enzimas, de la hexocinasa y la glucosinasa. Entonces, glucosinasa, ¿dónde se produce? En el hígado. Hexocinasa en los otros tejidos. ¿Cuál es la función de estas enzimas? Sinasas, ¿qué quiere decir? Están haciendo fosforilación. ¿A qué nivel? A nivel de la glucosa. ¿Y en qué se transforma esa molécula? De glucosa pasa ¿a qué? A glucosa 6-fosfato. Entonces, en ese proceso de iniciación de la síntesis de glucógeno, ¿qué enzima necesito, chicos, para que la glucosa 6-fosfato se transforme en glucosa 1-fosfato? Fosfoglucomutasa. Fosfoglucomutasa. ¿Qué está haciendo? Si yo veo la estructura de aquí tenemos nuestra glucosa. ¿Dónde está el fosfato en esta molécula? En este carbono, a este nivel, ¿ya? Sería en ese caso glucosa 6-fosfato. Ahora esta enzima, ¿qué está haciendo? Haciendo que este fosfato sea transferido a este carbono 1. Por tanto, si este fosfato está en este carbono 1, ya no en el carbono 6, ¿qué tipo de glucosa sería? ¿Ah? Glucosa no fosfato. Glucosa no fosfato. Eso es lo que está haciendo esta enzima, la fosfoglucomutasa, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos esta enzimita, UDP glucosa pirofosforilasa. Su nombre dice que está generando esa enzima, este pirofosfato. ¿A partir de qué molécula altamente energética? Esta, uridin trifosfato. Es decir, ¿qué sería el uridin trifosfato, chicos? El UTP. ¿Qué molécula es? ¿Ah? A ver, ¿quién me dice qué es el uridin trifosfato? ¿Aló? ¿Nadie sabe? Bueno, ¿qué tiene esta molécula? Tiene una base nitrogenada, que es el uracilo. Esta base nitrogenada, ¿a quién se une? A un azúcar. En este caso el azúcar es la ribosa, ¿ya? ¿Y qué más tiene? Un fosfato, otro fosfato, y aquí tendría que estar unido un tercer fosfato. Esa es la estructura de este nucleótido. No tenemos la glucosa aquí, ¿no? Entonces, uridin